fines del siglo XVIII, paseaban por las calles algunas mujeres ilusas, envueltas en un halo de santidad ante la mirada de los otros. Se entendía por ilusa a quien tenía visiones, revelaciones, profecías y la gracia de realizar milagros. Esta concepción sustituyó en buena medida a la concepción de alumbrados, término jurídico que desde el siglo XVI utilizaron ciertas autoridades inquisitoriales para referirse a todo aquel que a través de la práctica de la oración llegaba a un éxtasis y con este a la comunicación directa con Dios, y de esta manera negando el papel de la Iglesia como intermediario entre Dios y el hombre. El Diccionario de Autoridades de 1726 establece que la palabra iluso quiere decir engañado o burlado. En castellano se toma así casi siempre y se aplica al que está engañado y falsamente persuadido por el demonio. En términos generales, se puede decir que la diferencia entre un alumbrado y un iluso estriba en que los primeros, antes de manifestar sus arrobos, visiones y revelaciones, practicaban la oración mental. Sin ella, no podían alcanzar la comunicación directa con Dios. En tanto que ilusos, hombres y mujeres, abandonaron esa práctica de la oración mental, tenían visiones, revelaciones, realizaban milagros y profecías. Una característica fundamental que presentaron las llamadas ilusas novohispanas del siglo XVIII fue la tenencia de estados preternaturales. ¿Cuál es la pena que aflige tu alma? Mi madre está muy enferma. El médico no sabe si pasará la noche. No te preocupes, hija. El niño Jesús está aquí, con nosotros. Míralo. Ahí está. Ya le pedí que le diga a Dios que cuida a tu madre. Ve con paz. Todo estará bien. Muchas gracias. Aquí tiene. Los estados preternaturales fueron ciertos hechos que estuvieron fuera de lo ordinario y no requerían de la intervención de Dios, ya que podían ser una manifestación de enfermedad o bien ser inducidos por psicotrópicos. En la religiosidad novohispana fueron tenidos como indicios de unión con Dios. En la Nueva España del siglo XVIII se tiene un total de 19 casos inquisitoriales de ilusas, es decir, mujeres que dijeron tener visiones, revelaciones, don de profecía y la gracia de realizar milagros, cuyas edades fluctuaban entre los 20 y los 55 años. De los 19 casos inquisitoriales contra ilusas, 11 de ellas resultaron ser beatas. Una forma de vida que, si bien no era muy recurrente, sí fue una opción más que tuvieron las mujeres novohispanas, a la par de 3 caminos clásicos del periodo virreinal: matrimonio, trabajo o convento. El comportamiento de las beatas ilusas novohispanas fue el voto de castidad, elemento que se convirtió en indispensable como símbolo de santidad, tanto de solteras como de casadas. El vocablo beata designa a aquella mujer dedicada a la oración, que no forzosamente estaba vinculada a una orden tercera,
Sin embargo, vestía hábito religioso, vivía con recogimiento y profesaba el celibato. Y lo más importante, que la población la consideraba santa. Ese era su oficio, el ser una santa con todos los atributos para también pues, ayudar a la gente que estuviera necesitada y que no encontrara el consuelo, digamos, en la clerecía. También eligieron la pobreza como medio de subsistencia. A través de limosnas y otras dádivas, estas lograron mantenerse en el ámbito novohispano desde la segunda mitad del siglo XVI hasta los albores del siglo XIX. Así, las beatas tendieron a adoptar formas de religiosidad que intentaban conciliar el estar en el mundo de Dios y al mismo tiempo conectarse con Él sin mediación de ningún clérigo o autoridad de la Iglesia Católica, características que llevaron a muchas de ellas ante el santo oficio de la Inquisición novohispana. Por lo regular, este tipo de personajes ejercitaban lo contrario a lo que predicaban. Si se profesaba castidad, en realidad se estaba practicando la lujuria. Cuando se anhelaba pureza, lo cierto fue que se doblegaba a tentaciones lascivas. El iluso, como su nombre lo indica, tenía simples y llanas ilusiones de entidades sobrenaturales como Dios, la Virgen, los santos, el demonio y toda su corte demoníaca. En la Ciudad de México, entre los años 1794 y 1803, Antonio Rodríguez Colodrero, originario de Antequera, obispado de Málaga, de 50 años de edad, sirvió en Nueva España como capellán segundo y confesor del convento de monjas jerónimas de San Lorenzo de la Ciudad de México. Tenía la función de ser guía espiritual y confesor de varias beatas. Se convirtió en un hacedor de santas. A este personaje lo cataloga la Santa Inquisición como iluso y autor de supuestos dones de santidad de sus confesadas. Antonio Rodríguez fabricaba santas. Les exigió una vida rigurosa, ascética, casi perfecta, hasta alcanzar la posibilidad de ver y comunicarse con el niño Jesús. Este hombre retiró a Lucía de la prostitución para dedicarse al amor de Dios. La cotidianidad de esta beata consistía en tomar lecciones de libros devotos, oraciones de 1 hora cada día, misa diaria, comunión cada 15 días y algunas labores domésticas. No importaba el lugar. Lo relevante era estar lo más cerca posible al niño Jesús. Pero no solo lo miraba en los altares de las iglesias. En diversas ocasiones se le apareció en sus visiones. El niño Jesús era quien la salvaba de todas las agresiones que le hacía el demonio. 2 de julio de 1798. Los demonios atormentaron a María Lucía con tal saña que la azotaron, amarrada a una columna. Después la soltaron, la pusieron de rodillas y la coronaron de espinas. Luego la crucificaron. Quisieron subirle la ropa, pero no pudieron conseguirlo. Un demonio con sus partes ocultas de fuera se echó sobre ella. Intentó abrirle las piernas, por lo que ella recibió fortísimos dolores en todo su cuerpo, pero más en los pies. Y luego ese demonio la besó en la boca. Entonces ella dijo: Sitio, Esposito. Así llama María Lucía a Cristo.
¿Es posible que permitas esto? Entonces Cristo intervino diciéndole al demonio: Maldito, ¿no sabes que no quiero que juntes tus partes con la de mi esposita? Quítate ya de sobre ella. Y cayó en tierra el demonio. Otros demonios le metieron varas de hierro ardiendo por debajo de los brazos, pies, cara, costados, espalda y pechos. Su carne crujía como si estuviera friendo. Por media hora estuvo en la cruz, tiempo en el que los demonios le hacían muchas desvergüenzas, deshonestidades, y le escupían la cara, hasta que su esposo, Cristo, le quitó los clavos y cayó en sus brazos. Un 4 de julio de 1798, cuando ella estaba por comenzar su oración, se le presentó el demonio con una comitiva de demonios, cuyo número era infinito, porque llenaban todo su aposento y más allá. Con una gritería y estrépito horrorisísimo, sin embargo, ella se impuso con voz enérgica. María Lucía. Sí. Aguarden a que termine mi oración. Entonces podrán atormentarme. Con lo que el mismísimo demonio cayó al piso, obedeciendo su orden. El día 22 de julio de 1798, María Lucía esperaba la presencia de Cristo para tener oración junto con él. El niño Jesús la reconfortó diciéndole: Sí, ahí está. ¿Qué? ¿No lo ves? Ella le decía: ¿Por dónde está? Que yo nada veo. Y el niño le decía: Nanita, ahí está. En otra oración, el niño Jesús se interpuso entre ella y el demonio para protegerla. El diario que se escribió de ella está plagado de relatos en los que el demonio intentó poseerla, pero el esposito, o sea Cristo, asistía en su ayuda e impedía la profanación de su cuerpo. Es posible que la beata María Lucía haya sufrido alucinaciones sexuales. Que la azotaban contra las paredes, que bueno, a fuerzas querían atacarla sexualmente, ¿no? Pero que siempre por la intervención de Dios pues nunca lograban hacerlo, ¿no? Decía tener contacto sexual con el mismo Jesucristo, pero también con la Virgen. De igual forma, las visiones de la beata llegaron a reconstruir la pasión de Cristo, siendo ella la protagonista. Por estos hechos y comportamientos nada ortodoxos, Antonio Rodríguez Colodrero y la beata María Lucía Celis fueron a parar a las filas de la Inquisición novohispana. A ella se le sentenció a salir en auto de fe en la iglesia de Santo Domingo en forma de penitente, con coraza, soga al cuello y vela verde. Además de vergüenza pública, 4 años de servicio en el Hospital Real de Naturales, confesión general, 10 años de destierro y rezar los sábados un rosario dedicado a María Santísima. Y ese mismo año, Antonio Rodríguez Colodrero fue sentenciado a auto privado, abjuración de levi, privación perpetua de administrar la confesión, 40 días de ejercicios espirituales consistentes en meditaciones, oraciones, destierro, reclusión en el Colegio Carmelita de San Joaquín y ejercicios mentales para aumentar la experiencia personal de la fe católica, con ejercicios que San Ignacio de Loyola definía como el modo de preparar y disponer el alma a la voluntad divina.
Era algo que contravenía pues a los preceptos católicos, ¿no? Porque se mezclaba cuestiones religiosas, ¿no? Cuestiones de dogma en un momento dado y cuestiones de sensualidad y sexualidad. Pero pues vemos en todos los documentos inquisitoriales, por lo menos de este caso de ilusas, pues que era de lo más frecuente. En una zona rural, en el pueblo de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, vivió una mulata llamada María Cayetana Loria y su confesor Ángel Vázquez. María Cayetana era hija de un hombre de la Ciudad de México y una mujer originaria del pueblo de Ixmiquilpan. Vivió su niñez en la capital novohispana. En 1776 comenzaron las posesiones demoníacas en Ixmiquilpan. Los 2 siguientes años sufriría 11 en total y 41 visiones de Cristo. También vería a la Virgen del Carmen, a San José, el Niño Jesús y algunos ángeles. La primera posesión demoníaca que presentó la mulata María Cayetana Loria tuvo lugar el 23 de noviembre de 1777. En ella, la mujer arrojó el rosario y comenzó a decir amenazas y disparates, por lo que su confesor, Ángel Vázquez, inició el exorcismo hasta que expulsó al espíritu. Desde el punto de vista religioso, la posesión demoníaca es un tipo de trastorno del comportamiento que se atribuye al apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu. El objetivo de la posesión, a decir de los especialistas, consistía en que un demonio o varios demonios se instalaran dentro del cuerpo del poseído y se metamorfosearan en uno mismo, usando sus miembros, moviendo su lengua y hablando por él. De esta manera, el yo individual se transformaba en un otro, a veces incluso en múltiples otros. El ser humano se convertía en un instrumento del demonio. La figura del demonio se convirtió en el escaparate perfecto para sustentar los dones recibidos de Dios, la Virgen o los santos, ya que a decir de algunos autores como Fernando Cervantes, entre más vivas y persistentes fueran las representaciones del demonio, más dignas de admiración y de respeto eran las víctimas. El demonio se encontraba presente en el imaginario, no solo de aquellos que transgredieron la fe católica, como fueron las ilusas, sino en general en todos los pobladores de la Nueva España desde el siglo XVI al XVIII. Con parámetros culturalmente compartidos por los distintos estratos de la sociedad novohispana. Uno de los cometidos del demonio consistió en llenar la cabeza de su víctima con tentaciones carnales. Y entre más se opusiera el agraviado, en este caso las ilusas, más tormentos y vejaciones tenía que soportar. Una noche del año 1778, a María Cayetana Loria se le apareció el demonio. La sacó de su aposento y se la llevó a un monte muy distante. Sola y sin ningún auxilio, llamó al señor de Jalpa, quien se le presentó vestido de clérigo y con 2 pajes. Cogiéndola de la mano, en unos instantes estuvo de nuevo en su aposento. El señor de Jalpa se le aparecía en forma de joven clérigo, lo que regularmente sucedía cuando la mujer se ponía a orar y le suplicaba su ayuda. La causa inquisitorial de María Cayetana Loria quedó inconclusa. Murió en el año 1792 en una institución de ayuda y corrección de mujeres en el México virreinal, conocida como Recogimiento. En el siglo XVIII, la beata Ana Rodríguez de Castro y Aramburu, española nativa de la Ciudad de México, de 38 años y de oficio cigarrera, aun cuando se hallaba casada con el sastre Juan Ortiz, propagaba a los 4 vientos que nunca usó del matrimonio. Cuando su marido intentaba tener intimidad con ella, éste se quedaba dormido y como privado. Entre los actos extraordinarios que realizó Laramburu, se cuenta que en Puebla había resucitado a un niño que se había ahogado con un hueso. Volvió a la vida a una mujer llamada Mariquita solo para aclarar lo de su intestado.
Por su intersección habían salido muchas almas del purgatorio. Eso gracias a la protección de sus 5 ángeles de la guarda, San Miguel, San Gabriel, San Rafael y otros 2 querubines que eran ángeles considerados guardianes de la gloria de Dios. También se decía que el Aramburu, como se le conocía, iba por los caminos profetizando, castigando incrédulos, haciendo milagros y arreglando la vida de los demás. Y para hacer visibles sus facultades de santidad, sudaba sangre, se privaba de los sentidos y supuestamente moría y resucitaba. Alrededor de cada 2 meses se enfermaba tanto que caía en cama, malestares que ella justificaba como los dolores de la crucifixión de Jesucristo. Cuando Ana Rodríguez de Castro y Aramburu caía enferma, justificaba su postración en cama diciendo que se hallaba en altísima oración y que tenía comunicación con Dios, la Virgen María, los santos y los ángeles. Dios, mi labor es alabarte y ser merecedora de tus miradas. Para los médicos de la época, esta mujer sufría varios padecimientos, entre ellos la melancolía, que era conocida como condición patológica. Se clasificaba en natural o adusta. La primera provenía del humor negro, la segunda era provocada por la combustión de cualquiera de los humores naturales, con excepción de la flema, es decir, sangre, cólera y bilis negra. Se decía que cuando la melancolía se encendía, las personas se tornaban lujuriosas, soberbias, astutas, aunque conversadoras y afables. Pero al enfriarse el humor, se manifestaban las virtudes de castidad, humildad y reconocimiento de sus pecados. Para algunos miembros de la sociedad novohispana, estas mujeres catalogadas por las autoridades eclesiásticas de ilusas sufrían alguna enfermedad de tipo mental. La alferecía es lo que actualmente se conoce como epilepsia. Para la época se consideraba como la primera especie de enfermedades convulsivas. Dándole ahí el ataque epiléptico, pues ellos lo que decían cuando volvían en sí es que pues había tenido la visión, ¿no?, de cierto personaje. Cuando le está dando, o sea, por ejemplo, el rapto o el arrobo, digamos, no, o sea, es el hecho portentoso por sí solo y nada más. Es hasta que regresa la persona en sí, que ella dice, no, lo que pasa es que yo tuve una visión de Cristo y me dijo tal cosa, o de la Virgen, o del demonio, y es hasta que no regresa cuando entonces empieza a decirle a la gente cuál fue su visión o su revelación. La apoplejía fue considerada como el pasmo y el estupor de los nervios en todo el cuerpo, con privación de sentidos y movimientos. Quizá las ilusas aprovecharon los achaques causados por tales padecimientos para justificar visiones, revelaciones, raptos o arrobos. En los procesos inquisitoriales aparecen 2 tipos de visiones, la vocal y la visual. En la primera, se sostenía una conversación con algún ser sobrenatural, esto es, Dios, la Virgen, los santos y hasta el mismísimo demonio. En la segunda, el ente sobrenatural se hacía presente de forma corporal, es decir, que la ilusa podía ver esa figura, lo que significaba contravenir las enseñanzas de la Iglesia Católica. La revelación era cuando Dios o cualquier otro ser sobrenatural le mostraba cosas de importancia para alguien. Si la manifestación era suave, se llamaba arrobo. En cambio, si implicaba vehemencia y violencia, se denominaba rapto. Cuando la Ana Rodríguez se arrobaba, lo hacía con la cabeza levantada, los ojos fijos mirando para arriba y las manos levantadas al aire.
Incluso se decía que estando en ese estado llegó a echar sangre por la boca. Su proceso inquisitorial se desarrolló de 1799 a 1803. Se le acusó de mantener una comunicación directa con Dios mediante éxtasis y arrobamientos. Finalmente, Ana Rodríguez de Castro y Aramburu fue sancionada a auto de fe en la iglesia de Santo Domingo, abjuración, vergüenza pública, 6 años de reclusión en el hospital de San Andrés y destierro por 10 años. Al parecer, su comportamiento y todas las cosas que se decían de ella solo eran una manera de manipular a la gente y sacar provecho. Las demostraciones de santidad, por medio de los estados preternaturales, de las que hacían gala las ilusas de la Nueva España del siglo XVIII, se convirtieron en su modus vivendi. Con tan significativas muestras de santidad, las ilusas ganaron dádivas y prestigio, lo que implicaba cierto poder en la época, condición que de alguna manera les ayudó a trascender, aunque de manera efímera, en la vida social y religiosa de la Nueva España del siglo XVIII.